Lectura del Santo Evangelio. Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy, viernes 18 de julio de 2025. En este espacio de encuentro con la palabra de Dios. Antes de sumergirnos en esta reflexión tan valiosa, queremos agradecer de todo corazón tu presencia, a ti que haces este espacio parte de tu día, a ti que nos escuchas con atención y apertura, a ti que te involucras, comentas y compartes. Gracias por ser parte activa de este camino espiritual. También agradecemos el amor con el que hacemos el dibujo que acompaña a este Evangelio, una creación propia hecha con dedicación, tiento y oración, para ayudarte a interiorizar el mensaje de hoy. Hoy meditamos el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8, un texto que puede golpearnos de tal forma que transforme profundamente nuestra manera de ver la ley, la misericordia y al prójimo. Jesús y sus discípulos pasan por unos trigales en sábado, donde hambrientos arrancan espigas para comer. Los fariseos los acusan de violar la ley del descanso sabático, y Jesús responde con una autoridad imponente pero llena de ternura. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús luego recurre a ejemplos del Antiguo Testamento. David comió los panes de la proposición cuando él y sus acompañantes tenían hambre. Y en el templo, sacerdotes trabajan y no son culpables por profanar el día sabático. Finalmente, da la clave que debería resonar en cada corazón. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Quizá parezca extraño que el Evangelio de hoy nos lleve a un supermercado moderno con personas acumuladas alrededor de un indigente que está a punto de tomar una manzana para comerla. Quizás nos provoque juicio, pero Jesús no nos pide perfección, nos pide ver con sus ojos. Imagina esa escena, un hombre que no come desde ayer, viendo una manzana fresca en una góndola. No la ha robado por capricho, sino por hambre. Y ahí está alguien vigilándolo. Alrededor miran con curiosidad, sin decidir aún si denunciarlo o ayudarlo. ¿Lo han visto antes, en silencio, sin tomar una decisión real? En Mateo 12 se nos recuerda que Jesús sacude la estructura de esas leyes que no miran a la persona. Es esa misma estructura que nos hace juzgar a nuestro vecino, a quien se demora 5 minutos en regresar al auto o quien pide ayuda con timidez. Es esa estructura que se molesta porque una persona pide tu cabeza, tu techo, tu presencia. En ese juicio cotidiano perdemos la misericordia.
¿Por qué Jesús provoca con personas hambrientas? ¿Por qué nos invita a ver que la ley no puede estar hecha por encima del amor? Los fariseos observaban y condenaban, sin notar la humanidad que clamaba por pan. Hoy, en esa tienda o supermercado, muchos se demoraron más en fotografiar al indigente que en preguntarle si estaba bien, si tenía familia, si tenía una esperanza. Esta lectura nos desafía a mirar a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces pusimos reglas por encima de esa persona que simplemente quiere comer? ¿Cuántas veces cerramos la puerta? Luego rezamos pidiendo clemencia. El proverbio dice, solo los pobres conocen al Señor. Salmo 34. Ellos dan testimonio de grandeza no por lo que tienen, sino por lo que necesitan y reciben. Jesús no llamó a su misión para que viviéramos reglas frías, sino para que viviéramos reglas con corazón. El sábado no fue creado para esclavizar la ley, sino para liberar a la persona, para descansar el cuerpo y el alma. Piensa en ejemplos cotidianos. La señora en silla de ruedas que espera 30 minutos por un ascensor funcional y le vamos cerrando paso por urgencia. El padre que llega tarde al trabajo porque su hijo se enfermó y el jefe exige producción sin miradas humanas. El joven que pierde un empleo para cubrir una necesidad urgente y le dicen que no hay vacantes, aunque haya espacios. Todos esperamos a que alguien saque la manzana, pero no estamos dispuestos a compartirla. Jesús nos está invitando hoy a romper ese esquema que hemos heredado. No se trata de violar la ley haciendo lo que queramos, sino de poner en primer lugar la persona y la necesidad. Todas esas leyes tienen un corazón: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando no amamos al pobre, al afligido, a quien no opina como nosotros, a quien pide limosna en los semáforos, esa ley se convierte en instrumento de muerte y no de vida. Y no olvides que este mensaje sigue tan vigente como en tiempos de Jesús. Hoy podemos discutir si el indigente debía tomar esa manzana, pero Dios nos dice que lo importante no es si la tomó, sino cómo nosotros respondimos. Le abrimos la puerta, le ofrecemos agua, oramos por él, nos dejamos interpelar. ¿Te ha tocado presenciar actos de juicio silencioso en la vida diaria? ¿Te animas a escribir en los comentarios alguna experiencia, incluso anónima, donde viste a alguien hambriento y tuviste que decidir entre ayudarlo o condenarlo? Ese ejercicio nos ayuda a crecer como comunidad y nos puede dar pautas para ser más misericordiosos. Jesús no vino para condenar, sino para sanar heridas. No vino para ver leyes cumplidas, sino corazones restaurados. No quiere sacrificios vacíos ni prácticas orgullosas, sino que experimentemos la misericordia, que abramos los brazos y compartamos lo que somos y tenemos, porque hemos visto cómo Él mismo se alimentó del corazón roto y de la fe sencilla. Por eso hoy te invitamos a repensar qué leyes estás aplicando en tu vida, en qué momentos has priorizado el cumplimiento sobre el consuelo, qué cargas morales te has colocado que te impiden ayudar a quien lo necesita. El corazón humano suele inventarse pruebas que el Evangelio ya aprobó negar. Este Evangelio no exige lujo ni recursos ilimitados. Exige verdad, atención y compasión. Esa compasión que sana y libera. Esa mirada que ve el rostro de Dios en la miseria humana. Esa actitud que no pregunta
¿Qué dice la ley sino qué dice el amor? Mientras meditas esta enseñanza, te animamos a revisar nuestro video de hoy, donde el dibujo revela, sin palabras, una historia poderosa. Y si este mensaje ha tocado algo en tu interior, te invitamos a compartirlo, difundirlo y sobre todo, vivirlo. No se trata de dar un centavo, sino de regalar una escucha, una mirada, una oración, un gesto de bondad. En un mundo que privilegia la frialdad y el rendimiento, Jesús sigue diciendo, yo quiero misericordia, porque la verdad es un doctor que sana, pero la misericordia es el bálsamo que consuela. Que hoy viernes podamos ser canal de esa misericordia, sin interés, sin cámara, sin aplausos, simplemente porque así se parece más a Jesús. Recuerdo que mi familia, cuando teníamos alguna fiesta o convivio, mi padre solía invitar a los más necesitados de la manzana. No es que fuéramos privilegiados, no vivíamos en la abundancia ni con lujos, pero él era consciente de que cuando uno puede compartir el pan y la sal con quien más lo necesita, Jesús se alegra en lo profundo. Para mi padre, no se trataba de llenar sillas vacías, sino de llenar corazones. Era su manera de recordar que el verdadero banquete no era el que servíamos en la mesa, sino el que se abría en el alma cuando había un lugar para otro. Y si por algún motivo esa persona no llegaba, porque le daba pena, porque no tenía con qué cambiarse o simplemente por la barrera de la timidez, mi padre no lo tomaba como una ofensa ni como un desaire. Al contrario, se ponía de pie, envolvía con cuidado algunos platos con comida y personalmente caminaba hasta su casa para llevárselos. A veces ni siquiera decía nada. Tocaba la puerta, ofrecía la comida y regresaba. Con eso le bastaba. Y siempre repetía una frase que me marcó profundamente. Si Jesús estuviera aquí, ¿no crees que iría él mismo a darle de comer a quien tiene hambre? Esa enseñanza sencilla y silenciosa es la que hoy resuena tan fuerte con el Evangelio. Cuando vemos a Jesús defender a sus discípulos por comer en sábado, no está quitándole valor al descanso, ni promoviendo el desorden. Está colocando el corazón por encima del ritual. Está diciendo, si tienes comida y ves hambre, da. Si tienes alegría y ves tristeza, comparte. Si tienes fe y ves desesperanza, acércate. Esas pequeñas acciones, como las de mi padre, que quizá para otros podrían parecer insignificantes, son las que realmente nos acercan a Dios. Porque el Evangelio no solo se escucha o se reflexiona, el Evangelio se vive. Y se vive en actos así, en invitar al que nunca es invitado, en dar sin esperar nada a cambio, en dignificar al que el mundo ignora. Si todos nosotros hiciéramos, aunque fuera una acción similar, cada semana, ¿cuántas sonrisas devolveríamos al mundo? ¿Cuántas veces haríamos sonreír a Jesús? Por eso te invito hoy, hermano, hermana, que estás leyendo esto, a mirar alrededor. Tal vez no tengas mucho, pero siempre hay algo que podamos compartir. Y si no tienes comida, puedes compartir tu tiempo, tu escucha, tu oración. A veces lo que más sana no es el pan, sino la compañía. Y créeme, cuando actúas así, Jesús no solo sonríe, también se sienta a tu mesa. Que esta anécdota familiar y este recuerdo personal sirvan para encender algo en tu interior, porque quizá tú también tengas historias parecidas. Y si no las tienes,
Hoy puede ser un buen día para comenzar una. Jesús quiere misericordia y a veces la misericordia más grande empieza en casa, con lo poco que tenemos, pero con el corazón muy lleno. Gracias por tu tiempo, tu corazón y tu disposición. Que tu vida sea un bálsamo para los que no pueden comprar un mordisco de pan, pero aún así sueñan con la caricia de un hermano. Que el Señor siga haciendo en nosotros lo que no podemos y nos dé el coraje de dar la manzana antes de que la pidan. Que tengas un viernes bendecido, lleno de sensibilidad espiritual y convicciones inquebrantables. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, para seguir caminando en comunidad y fuerza. Bendecido descanso este fin de semana. Les desea su canal de oración, el Santo Rosario de hoy.